Hola queridos, todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va con esta cuarentena? Espero estén todos bien, todos en casa. Les mando un abrazo a todos. Y bueno, pues aquí estamos otra vez con los cuentos para la cuarentena. Y bueno, ya les había yo comentado que quería yo leerles un cuento de Guy de Maupassant. Y encontré, bueno, este que es genial, la verdad, me gustó muchísimo. Y bueno, elegí este, además de que porque es genial. No es muy extenso, tampoco quiero aquí como que se me vayan a quedar dormidillos, ¿verdad? Entonces, este cuento se llama El Loco y está en este libro que se llama Bola de Cebo y otros cuentos de Guy de Maupassant. Y bueno, antes que empiece yo la lectura, me gustaría comentarles así muy rápidamente algo sobre el autor, que creo que pues sí vale la pena que conozcamos un poquito más de la vida del autor, porque nos dice mucho de por qué escribe lo que escribe. Entonces, bueno, Maupassant es francés, tiene una extensa obra de cuentos, novelas, etcétera. Y bueno, escribe con un lenguaje pues bastante sencillo, ameno, es muy sobrio, eso sí, es un narrador bastante sobrio. Y bueno, escribe lo que observa en su alrededor, en su ambiente, y todo aquello que él experimenta. Él no tuvo familia, bueno, propia, hijos, esposa, más bien se hizo cargo de los hijos y la esposa de su hermano, que esto es muy interesante porque su hermano tenía una enfermedad mental y bueno, desafortunadamente muere muy joven en un psiquiátrico, y entonces Maupassant se pasa a hacerse cargo de la esposa y de los sobrinos después de que su hermano muere. Y bueno, finalmente él con el tiempo se da cuenta que también empieza a padecer un trastorno mental. Él era hipocondríaco. O sea, yo cuando lo leí dije, wow, era un hipocondríaco extremo. Entonces esto pues también es una enfermedad tremenda, porque bueno, dice que afronta enfermedades imaginarias y reales, ¿no? O sea, además de este trastorno y ansiedad y demás, pues él era hipocondríaco y pues ha de haber sido sumamente terrible para él, ¿no? Y bueno, dice aquí un poquito de lo que dice aquí el texto. Dice, bueno, esta situación que acabó primero con su cordura y después con su vida es la madre de todos sus cuentos de terror. Se puede decir que Guy llevó su pasión por el realismo hasta ese extremo. Mientras estuvo sano, escribió sobre cosas sanas. Cuando enfermó, escribió sobre cosas enfermas. La locura y el terror. En sus cuentos nos deja la duda de si el protagonista está loco o lo que nos narra no es real. Y se me hace, pues, fantástico, ¿no? Este género, la verdad, me gusta mucho. Entonces, bueno, eso es un poco. Fíjense que tiene un cuento tiene dos cuentos sobre la mano. Uno que se llama La Mano. Y estaba yo leyendo que existió esa mano, que es una mano que incluso él tenía en su casa, y que esa mano era una mano disecada, que bueno, cuentan la anécdota que él conoce a dos hombres. Bueno, conoce a un hombre que se iba a suicidar, estaba a punto de suicidarse, y Guy lo rescata del suicidio. Entonces este hombre, pues en agradecimiento, digamos, lo lleva a su casa, donde vivía con otro tipo que, bueno, describe que era un hombre grande, gordo, que olía muy mal y que vivían en un lugar terrible, ¿no? Sucio, lúgubre, triste, deprimente, etcétera. Y que lo invitan a esta casa y le dan drogas y le dan alcohol
y le observa, y tenían ellos una mano disecada ahí en esa casa, y él pues no deja claro ahí en esto que leí de esa anécdota, no dice si se la regalan o si él se la lleva, yo me imagino que se la regalan, y esa mano después le sirve como inspiración para escribir dos de sus cuentos. Entonces, bueno, eso se me hace bastante curioso, interesante. Dice ahí que, bueno, afortunadamente él jamás regresó a esa casa porque, bueno, fue una experiencia bastante extraña para él también, ¿no? Entonces, bueno, resulta pues que finalmente Maupassant con el pasar del tiempo se enfrenta a esta enfermedad de la hipocondria y demás y llega pues hasta la locura, ¿no? Entonces podemos ver que pues la línea finísima que existe entre la genialidad y la locura, pues es eso, una línea muy fina y no sabemos a veces hasta dónde estás loco o eres un genio, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito al final. Entonces, bueno, voy a empezar la lectura para no hacer esto tan larguito y bueno, conforme se vayan conectando, pues escuchan. Y bueno, finalmente pues se va a quedar aquí grabado, entonces no se preocupen, lo pueden regresar y escucharlo perfectamente. Entonces voy a leer lo siguiente. Un segundito, por favor. Esto es El loco de Guy de Maupassant. Cuando murió, presidía uno de los más altos tribunales de justicia de Francia y era conocido en el resto por su trayectoria ejemplar. Se había ganado el profundo respeto de abogados, fiscales y jueces que se inclinaban ante su elevada figura de rostro grave, pálido y enjuto y mirada penetrante. Su única preocupación había consistido en perseguir a los criminales y defender a los más débiles. Los asesinos y los estafadores le tenían por su peor enemigo, ya que parecía ser capaz de leer sus pensamientos y adivinar las intenciones que ocultaban en los rincones más oscuros de sus almas. Su muerte, a la edad de 82 años, había provocado una sucesión de homenajes y el pesar de todo un pueblo. Había sido escoltado hasta su tumba por soldados vestidos con pantalones rojos e ilustres magistrados habían derramado sobre su ataúd lágrimas que parecían sinceras. Sin embargo, poco después de su entierro, el notario descubrió un estremecedor documento en el escritorio donde solía guardar los sumarios de sus grandes casos. Su primera hoja estaba encabezada por el título ¿Por qué? 20 de junio de 1851. Acabo de dictar sentencia. He condenado a muerte a Blondel. Me pregunto por qué mató este hombre a sus 5 hijos. ¿Por qué? Uno se encuentra a menudo con personas para quienes el hecho de quitar la vida a otra parece suponer un placer. Sí, debe ser un placer. Quizá el mayor de todos. ¿Acaso matar no es lo que más se asemeja a crear? Hacer y destruir. La historia del mundo, la historia del universo, todo lo que existe. Absolutamente todo se resume en estas 2 palabras. ¿Por qué es tan embriagador matar? 25 de junio. Un ser vive, anda, corre. ¿Un ser? ¿Qué es un ser? Es una cosa animada que contiene el principio del movimiento y una voluntad que dirige este principio. Pero esa cosa acaba convirtiéndose en nada. Sus pies carecen de raíces que lo sujeten al suelo. Constituyen un grano de vida que se mueve separado de la tierra. Un grano de vida. Procedente de un lugar que desconozco, que puede ser destruido por deseo de cualquiera, entonces ya no es nada. Nada. Desaparece. Se acaba. 26 de junio. ¿Por qué es un crimen matar? ¿Por qué? Si es la ley suprema de la naturaleza. Todos los seres tienen esta misión. Matar para vivir
y vivir para matar. Nuestra propia condición está sujeta a este hecho. Las bestias matan continuamente, durante todos los instantes de cada uno de los días de su vida. El hombre mata para alimentarse, pero como también necesita matar por puro placer, ha inventado la caza. El niño mata a los insectos, a los pajaritos, a todos los animalillos que caen en sus manos. Todo ello no basta para calmar la irresistible necesidad que todos sentimos. Matar animales no es suficiente para nosotros. Necesitamos también matar personas. Las civilizaciones antiguas satisfacían su ansia con sacrificios humanos. Hoy, vivir en sociedad nos ha obligado a convertir el asesinato en un grave delito. Y, como no podemos entregarnos libremente a este instinto natural, cada cierto tiempo desencadenamos una guerra para calmarlo. Así, todo un pueblo se dedica a aplastar a otro en un derroche de sangre que hace perder la cabeza a los ejércitos y que embriaga también a la población civil, mujeres y niños, que a la luz de las velas leen por la noche el exaltado relato de las matanzas. Sería lógico suponer que se desprecia a los que elegimos para llevar a cabo estas carnicerías. Pues bien, por el contrario, les tributamos homenaje y les cubrimos de honores. Se les engalana con resplandecientes vestiduras de oro y se atavían con sombreros de plumas. Les otorgamos títulos, cruces, recompensas de todo tipo. Son admirados por las mujeres y respetados y aplaudidos por las multitudes. Solo porque su misión consiste en derramar sangre humana. Desfilan por las calles con sus herramientas de muerte, mientras el ciudadano común, vestido de oscuro, los contempla con envidia. Matar es la ley suprema que la naturaleza ha impreso en el corazón de cada ser. No hay nada tan bello y honorable como matar. 30 de junio. Matar es la gran ley. La naturaleza ama la juventud eterna y nos empuja a acabar con la vida sin que apenas nos demos cuenta. En cada una de sus manifestaciones parece apremiarnos gritando ¡rápido, rápido! A medida que destruye, se va renovando. 2 de julio. ¿Qué es el ser? Todo y nada. A través del pensamiento es el reflejo del todo. A través de la memoria y de la ciencia es un resumen del mundo, porque guarda en sí la historia de éste. Como espejo de las cosas y reflejo de los hechos, cada ser humano se convierte en un universo dentro de un universo. Pero al viajar y contemplar la diversidad de las etnias, el hombre se convierte en nada. Ya no es nada. Desde la cumbre de una montaña no es posible distinguirlo. Cuando el barco se aleja de la orilla, plagado por la muchedumbre, solo se divisa la costa. El ser es tan pequeño, tan insignificante que desaparece. Crucen Europa en un tren rápido. Al mirar por la ventanilla verán hombres, hombres, siempre hombres, hombres innumerables y desconocidos que hormiguean por las calles, que hormiguean por los campos, mujeres despreciables cuyo único cometido se limita a parir y dar la comida a los machos y estúpidos campesinos que solo saben destripar terrones. Viaja a China o a la India. Allí también verán agitarse a miles de millones de seres que nacen, viven y mueren sin dejar otra huella que la de un insecto aplastado sobre el polvo de un camino. Vayan a las tierras de los negros, alojados en cabañas de barro, y a las de los árabes, cobijados bajo una lona parda que ondea al viento. Comprenderán que el ser aislado, el individuo, no es nada, nada. A estos pueblos que son sabios no les inquieta la muerte. Para ellos el hombre no significa nada. Matan a sus enemigos sin piedad. Es la guerra. Hace tiempo
Nosotros hacíamos lo mismo de provincia en provincia, de mansión en mansión. Atraviesen el mundo y comprueben cómo hormiguean los humanos, innumerables y desconocidos. ¿Desconocidos? Esta es la clave del problema. Matar constituye un crimen porque los seres están numerados. Cuando nacen se les da un nombre, se les registra, se les bautiza. De eso se trata. La ley los posee. El ser que no está inscrito no cuenta. Mátenlo en el desierto o en el páramo, mátenlo en la montaña o en la llanura. ¿Qué importa? La naturaleza ama la muerte. Ella no castiga. Lo que, sin duda, es sagrado es el registro civil. Él es quien defiende al individuo. El ser se convierte en sagrado cuando es inscrito en el registro. Respeten al Dios legal. Pónganse de rodillas ante el registro civil. Al Estado le está permitido matar porque tiene derecho a modificar el registro civil. Cuando sacrifica a 200,000 hombres en una guerra, los borra del registro. Sus escribanos sencillamente los suprimen, acaban con ellos. Pero nosotros debemos respetar la vida. No podemos cambiar los libros de los ayuntamientos. Yo te saludo, registro civil, divinidad gloriosa que reinas en los templos de los municipios. Eres más poderoso que la naturaleza. Ja, 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 ja. 3 de julio. Matar debe ser un extraño y maravilloso placer. Tener delante de uno a un ser vivo capaz de pensar, hacerle un agujerito, solo uno. Ver cómo mana por él la sangre roja que transporta la vida. Y ya no tener delante más que un montón de carne inerte y fría, vacía de pensamientos. 5 de agosto. Me he pasado la vida juzgando y condenando, matando con mis palabras y con la guillotina a quienes habían asesinado con un cuchillo. Yo. Sí, yo. Si yo hiciera lo mismo que todos los hombres a quienes he castigado, ¿quién lo descubriría? 10 de agosto. Nadie lo sabría jamás. ¿Acaso sospecharían de mí? ¿De mí? Si elijo un ser al que no tengo el menor interés de hacer desaparecer. 15 de agosto. La tentación ha penetrado en mí, reptando como un gusano y se pasea por todo mi cuerpo. Se pasea por mi cabeza, que no piensa más que en matar. Se pasea por mis ojos, que necesitan contemplar la sangre y ver morir. Se pasea por mis oídos, que no dejan de escuchar algo terrible y desgarrador. El último grito de un ser. Se pasea por mis piernas, que anhelan dirigirse al lugar donde ocurrirá. Se pasea por mis manos, que tiemblan por la necesidad de matar. ¡Cuán extraordinario tiene que ser tan propio de un hombre libre, dueño de su corazón, que está por encima de los demás y busca sensaciones refinadas! 22 de agosto. Ya no podía esperar más. He matado un animalillo para ensayar, solo para empezar. Jan, mi criado, tenía un jilguero encerrado en una jaula que estaba colgada en la ventana de la cocina. Lo he mandado a hacer un recado y he aprovechado su ausencia para coger al pájaro. Lo he aprisionado con mi mano, sentía latir su corazón. Estaba caliente. Después he subido a mi cuarto. De vez en cuando apretaba con más fuerza al pajarito. Su corazón latía más deprisa. Era tan atroz como delicioso. He estado a punto de ahogarlo, pero no habría visto su sangre. He cogido unas tijerillas de uñas y con suavidad le he cortado el cuello de 3 tijeretazos. Abría el pico desesperadamente tratando de respirar. Intentaba escapar, pero yo lo sujetaba con fuerza. Vaya si lo sujetaba. Habría sido capaz de sujetar un dogo furioso. Por fin
he visto correr la sangre. Qué hermosa es la sangre, roja, brillante, viva. La hubiera bebido con gusto. He mojado en ella la punta de mi lengua. Tiene un sabor agradable. Pero el pobre jilguerillo tenía tan poca. No he tenido tiempo de disfrutar del espectáculo tanto como me hubiera gustado. Tiene que ser soberbio ver desangrarse a un toro. Para terminar, he hecho lo mismo que los asesinos de verdad. He lavado las tijeras, me he enjuagado las manos y he tirado todo al agua. Después he llevado el cadáver al jardín para ocultarlo. Lo he enterrado debajo de una mata de fresa. Nunca lo encontrarán. Todos los días comeré un fruto de esa planta. Uno puede disfrutar realmente de la vida si sabe cómo hacerlo. Mi criado ha lamentado la pérdida del pajarito. Cree que se ha escapado. ¿Cómo va a sospechar de mí? 25 de agosto. Necesito matar a una persona. Tengo que hacerlo. 30 de agosto. Ya lo he hecho. ¡Qué poca cosa! Había ido a pasear por el bosque de Vernes. Caminaba sin pensar en nada, cuando de repente ha aparecido en el camino un chiquillo que iba comiéndose una tostada con mantequilla. Se ha detenido para verme pasar y me ha saludado. «Hola, señor presidente». En mi cabeza se ha aparecido una idea muy clara. ¿Y si lo mato? Le he preguntado. ¿Estás solo, muchacho? Sí, señor. ¿Completamente solo en el bosque? Sí, señor. Los deseos de matarlo me han embriagado como el vino. Me he acercado a él con sigilo, pensando que iba a tratar de huir. Lo he agarrado por la garganta y he apretado con todas mis fuerzas. Me he mirado aterrorizado con unos ojos espantosos. ¡Qué ojos! Eran muy redondos y profundos, terribles. Jamás había experimentado una sensación tan brutal, pero tan breve. Sus manecitas se aferraban a mis puños mientras su cuerpo se retorcía. He seguido apretando hasta que ha quedado inmóvil. Mi corazón latía con tanta fuerza como el del pájaro. He arrojado su cuerpo a la cuneta y lo he cubierto con hierbas. Al volver a casa he cenado bien, qué poca cosa. Me sentí alegre, ligero, rejuvenecido. Después he pasado la velada en casa del prefecto. Todos los que allí se encontraban han juzgado mi conversación muy ingeniosa. Pero no he visto la sangre. Aún no estoy tranquilo. 30 de agosto. Han descubierto el cadáver y buscan al asesino. Ja, ja, ja. 1 de septiembre. Han detenido a 2 vagabundos, pero no tienen pruebas. 2 de septiembre. Han venido a verme los padres llorando. Ja, ja, ja. 6 de octubre. No se ha descubierto nada. Suponen que algún merodeador habrá cometido el crimen. Estoy seguro de que estaría más tranquilo si hubiera visto correr la sangre. 18 de octubre. El ansia de matar sigue envenenándome. Es comparable con los delirios de amor que nos torturan a los 20 años. 20 de octubre. Otro más. Caminaba por la orilla del río después de almorzar. Era mediodía. Bajo un sauce dormía un pescador. En un campo cercano, sembrado de patatas, había una azada. Parecía que alguien la había dejado allí expresamente para mí. La he cogido, me he acercado, la he levantado como si se tratase de una masa y con el filo de un solo golpe le he partido la cabeza al pescador. ¡Oh! Este sí que sangraba. Era una sangre muy roja, que mezclada con sus sesos
se deslizaba muy suavemente hacia el agua. Me he marchado sin que nadie me viera y con toda tranquilidad. Yo habría sido un asesino excelente. 25 de octubre. Todo el mundo comenta el caso del pescador. Se acusa a su sobrino que estaba pescando con él. 26 de octubre. El juez, instructor del caso, asegura que el sobrino es culpable. En la ciudad todo el mundo lo cree. Ja, ja, ja. 27 de octubre. El sobrino se defiende muy mal. Afirma que había ido al pueblo a comprar pan y queso. Jura que mataron a su tío durante su ausencia. ¿Quién va a creerle? 28 de octubre. Han mareado tanto al sobrino que ha estado a punto de confesarse culpable. Vaya con la justicia. 15 de noviembre. Tienen pruebas abrumadoras contra el sobrino. Era el único heredero de su tío. Yo presidiré el tribunal. 25 de enero. ¡A muerte! ¡A muerte! Le he condenado a muerte. El fiscal habló como un ángel. Ja, ja, ja. Uno más. Asistiré a su ejecución. 18 de marzo. Se acabó. Lo han guillotinado. Esta mañana. Bien muerto está. Me ocasionó un grato placer. Qué bello es ver cómo le cortan la cabeza a un hombre. La sangre ha brotado como una marea. Si hubiera podido, me habría bañado en ella. Oh, qué maravilla tenderme debajo, dejar que empape mi rostro, mi cabello y levantarme teñido de rojo. Si supieran. Pero ahora debo esperar. Puedo hacerlo. Cualquier descuido o imprudencia podría delatarme. El manuscrito tenía muchas páginas, pero ninguna de ellas relataba un nuevo asesinato. Los psiquiatras que lo han estudiado aseguran que en el mundo existen muchos locos ignorados, tan hábiles y temibles como este monstruo lunático. Y eso fue El loco de Guy de Maupassant, que está en este texto Bola de Cebo y otros cuentos. Bueno, pues es un poquito extenso el día de hoy, sí, fue un poquito más extenso, pero la verdad valía la pena que les leyera este cuento, es fantástico. Y bueno, espero que les haya gustado. Si quieren más cuentos de este mismo autor, pues déjenmelo aquí en sus comentarios. Y bueno, voy a buscar otro que sea más o menos corto para que lo pueda yo leer aquí con ustedes. Pero bueno, vamos a seguir leyendo otros autores. Y pues mi amigo Arturo, que espero esté por ahí, un saludo a mi amigo Arturo, me ha recomendado un autor maravilloso que voy a prepararles para un siguiente cuento. ¿Te encantó? Hola, querida, qué bueno. A mí me gusta mucho también. Sí, es bastante oscuro, pero es magnífico. Además, bueno, en este cuento llama muchísimo la atención, por ejemplo, que sea el protagonista, sea un juez precisamente, ¿no? Una persona que se supone tiene que ser, pues es aquella que imparte justicia, ¿no? Entonces, pues debería de ser una persona racional, una persona, pues como, no sé, vamos, tiene que ser una persona intachable, para empezar. Y este hombre, este juez, pues es aparentemente una persona intachable, una persona que es admirada, respetada en su pueblo, bueno, en este lugar.
Y nadie sabe lo que hay detrás de una persona en realidad, ¿no? ¿Qué hay en su mente y qué es capaz de hacer una persona que además tiene este poder? Porque él es el juez, ¿no? Y él fue capaz de culpar a otro, ¿no? En este caso al sobrino del pescador, y con todo el cinismo, el descaro y bueno, e incluso con toda la felicidad, lo condena a muerte solamente para disfrutar el verlo morir, ¿no? Además, bueno, a lo largo del cuento, pues tiene una disertación filosófica maravillosa sobre el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Que bueno, aquí, por aquí mis amigos filósofos saben que es una pregunta interminable, bueno, que tiene una respuesta interminable, y cómo habla del ser humano, ¿no? Cómo dice que pues es algo tan ínfimo, tan nimio, tan... no es importante, ¿no? Sobre todo el ser individual, ¿sí? No es nada, o sea, el ser humano no es nada. Y me encanta toda esa disertación filosófica que tiene respecto al ser y a la humanidad, ¿no? Que es bastante interesante y que en cierta medida pues podríamos incluso darle la razón. Pero finalmente pues es un hombre enfermo, es un hombre muy enfermo y no parece, al contrario, es una figura de autoridad y jamás, y él mismo lo dice y se regocija en esto, ¿no? Ay, por favor, ¿quién lo va a creer? ¿Quién? Nadie podría imaginar que yo fui el autor de la muerte de un niño, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sangre fría para asesinar a un niño y qué sangre fría para asesinar a un hombre y más fría aún para estar en la ejecución de un hombre que él sabe que es inocente y encima de todo él mismo lo condena. Es increíble, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, al principio, esta línea entre la genialidad y la locura es muy fina, muy delgada y a veces no sabemos si eres un genio o eres un loco. Y esto pasa muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? En el arte, en la literatura, en la filosofía, incluso en la ciencia, ¿no? En la ciencia también ha habido científicos que han perdido la razón. Por ejemplo, Tesla. Si está por ahí mi amiga Olivia, mi compañera, que ella es más de esta línea científica dura, tal vez nos quiera comentar un poco, pero pues Tesla también era un genio, era brillante, pero enloquece al final de su vida y se casa con una paloma. Bueno, no se casa, sino, o sea, él se enamora de una paloma, por ejemplo, ¿no? Dices, es una locura, o sea, enloquece, ¿no? En el caso del arte, bueno, infinidad, ¿no? Tenemos una larga lista de genios del arte que enloquecieron, ¿no? Está Van Gogh, por ejemplo, bueno, Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que se suicida, ¿no? Ella tenía un cuadro pues sí, también tenía cierta enfermedad mental y un cuadro depresivo tremendo que la lleva al suicidio. Pollock, por ejemplo, ¿no? Que también tenía, pues creo que bipolaridad, o no estoy segura, pero que también tenía una enfermedad mental, bueno, un cuadro ahí extraño. Bueno, muchísimo. Podríamos estar aquí horas y horas hablando sobre el genio y la locura. Nietzsche, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, que fue de los filósofos más brillantes que hemos tenido, que también, pues padece, ¿no? Claro, por otras razones, pero finalmente también enloquece y muchísimos ejemplos. Entonces, bueno, y Maupassant, él mismo fue un hombre enfermo que también padeció la locura, su hermano y él mismo, ¿no? En carne propia, él enloquece también y también esto lo lleva a la muerte. Y bueno, yo podría estar aquí las horas de la vida feliz hablando con ustedes sobre la locura,
Pero bueno, por hoy yo creo que es todo. Espero que hayan disfrutado el cuento y pues se va a quedar aquí. Para los que llegaron después lo puedan escuchar. Y qué mejor que lo puedan leer, ¿no? Buscarlo y leerlo. Este cuento de loco, que es una maravilla, y muchos otros, ¿no? Este que le da nombre al libro, Bola de Cebo, también es un cuento maravilloso, que sí es bastantito extenso para que yo se los lea aquí en voz alta, pero me encantaría que lo leyeran y me dejaran su comentario aquí, ¿ok? Entonces, bueno, les voy a preparar el siguiente cuento. También me encantaría compartirles, como les dije el anterior, uno de Borges, pero bueno, yo quisiera compartirles tantas cosas, pero poco a poco vamos a seguir en esto. Y yo encantada de la vida. Gracias por estar aquí. Un beso a todos. Espero que estén pasándola medianamente bien. Disfruten la cuarentena. Pues no nos queda otra, ¿verdad? Échense por ahí un cuentito o dos de Maupassant o de quien ustedes quieran. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo y los quiero a todos. Bye, cuídense mucho. Nos vemos para la siguiente.